Amen. Amén. We all know by now that there is a shaking going on in our movement. Creo que todo el mundo en este momento conoce y sabe que hay un terrible zarandeo en nuestro Many movimiento. people have tried to understand why this shaking is occurring. Y muchas personas han estado intentando comprender por qué está aconteciendo este They've zarandeo. tried to come up with prophetic or theological reasons for it. Algunos han tratado de traer razones teológicas. It's not my intention to address those questions Y no es mi intención abordar ese tipo de preguntas, unless people specifically ask. a no ser que las personas de manera específica lo pregunten. So we're hoping that people take the opportunity to write any questions that they have and pass them to us, and we'll try to address them during our presentation. Así que yo espero que las personas desde ya puedan escribir las preguntas que tengan en un papel y nos las hagan llegar para responderlas durante todo el campestre. What I want to do in my presentations, at least the first few, depending on how long it takes, Y lo primero que quiero hacer en mis presentaciones, por lo menos las primeras, si tengo el tiempo, is to address some of the reasons why Future for America and this movement have developed very different scenarios of end time prophecy. lo que quiero hablar en estas primeras presentaciones es explicar por qué es que este movimiento y Future for America terminamos teniendo ideas y comprensiones proféticas tan diferentes. Both parties claim to be using William Miller's rule. Ambos partidos decimos usar las reglas de Miller. We all claim to be using divine methodology, Cada uno de nosotros afirma que estamos usando metodología divina, and yet we find ourselves today in very different positions. pero incluso así, los dos nos encontramos en posiciones tan diferentes, llegando a conclusiones tan diferentes. So I want to read some extracts from an open letter Así that que, was written by Future for America. así que quiero leer unas pequeñas porciones de una carta que fue escrita por el Ministerio Futuro de América y que fue publicada. So I'll read from the English and just paraphrase. Sí. I'm not sure exactly when this open letter was written or when it was published. No estoy 100% seguro cuándo es que esta carta fue escrita o cuándo exactamente fue publicada. I'm not even sure how I got hold of this copy. Y de hecho ni siquiera estoy tan seguro cómo fue que me terminó llegando esta carta. It's at least a few months old, I think, but I'm not 100% Pero sure. sí sé que por lo menos la carta tiene algunos meses desde que fue escrita. As I say, it's an open letter from Future for America. Pero lo que quiero decir es que es una carta abierta escrita por Future for America. Dear friends, I don't expect you to read very far into this letter before you throw it into your waste whizzer or trash can. Y But I dice, must send it to you in spite of that reality. I'm under conviction to not only tell you, to provide evidence that on July 18th, 2020, Islam is going to detonate a nuclear device in Nashville, Tennessee. Fully understand that you're about to end your reading of this letter. I understand the absurdity of this claim, but I'm prepared to defend it if given ample time to do so. So there's an open letter that Future for America is writing to the inhabitants of a city called Nashville in the United States. entonces básicamente esta carta es es algo que el Ministerio Futuro América escribió para la ciudad de Nashville, en Tennessee, los Estados Unidos. And this letter serves as the warning to the residents of that city, Y telling them that on July 18th, 2020, that's this year, in a few months, Islam is going to detonate a nuclear device
in their city. Y prácticamente lo que la carta está diciendo es advirtiéndole a los habitantes de que el Islam radical el 18 de julio de este año va a detonar una bomba atómica en, And most en people Nashville. would look at this claim and think it's absurd, it's foolish. Y creo que muchas personas podrán mirar esta carta y decir, bueno, esta gente están hablando tonterías. They recognize that it sounds silly, Pero de hecho en la carta ellos reconocen y dicen, esto parece tal vez una locura. but they say that they are willing and able to defend the claim that they make. Pero ellos dicen de que están dispuestos a defender y a probar de que, la predicción que están haciendo es correcta. Eles reconhecem, parece tudo. Não é que eles reconhecem que não vai acontecer. O FFA reconhece, parece tudo. Eles reconhecem que não está correto. Então, corrigindo, eles não reconhecem que está errado. Entonces ellos reconocen de que la carta parece algo loco, So, pero aún At así la least in the first few defienden presentations, depending on how long we take, la I want predicción. to examine the methodology that has been used to develop this claim. Entonces yo lo que quiero pasar aquí hablando con ustedes un poco es la metodología que fue usada para desarrollar esta predicción. Aquilo que eles estão falando. So we can not only understand how divergent the views of Future for America and ourselves have become, No solamente para que podamos ver cuán divergentes son los caminos y las características que nosotros tenemos con Future for America, o sea, cuán diferentes somos, but as we compare their methodology with ours, sino que al comparar la metodología de ellos con nosotros también, it's my hope that we will gain a confidence in the methodology that we're using to develop our models of end time prophecy Yo compared espero- to theirs. yo espero que terminemos ganando más confianza en cuanto a la metodología que nosotros usamos y en comparación con los estudios y la metodología de ese ministerio. Reading on. Voy a continuar leyendo la carta. My problem in trying to warn you of this event Mi is that it problema requires para poder information on a handful advertirte of acerca de subjects that you may or may este not have evento. any inclination to consider. Therefore, my intent in this letter is to identify the warning I am under obligation to provide and then give you a brief explanation of how this warning can be demonstrated to be valid. Hopefully, the overview of these issues will prompt you to go to the July 18, 2020 website where the defense of each of these issues is presented in a thorough fashion. So, the second Voy a hacer un paragraph resumen ahora. basically says that Future for America recognize how difficult it is for anybody to accept their claim. En este segundo párrafo, Future for America está diciendo de que ellos reconocen cuán difícil puede ser para una persona aceptar ese tipo de predicción. Entenderem aquilo que eles estão falando. The reason why it's difficult for people to accept it Y la razón por la cual es difícil para las personas aceptar tal carta, or to even understand o incluso por qué es tan difícil is because they comprender, have to use multiple lines of evidence or what we might call line upon line or layer upon layer to develop these conclusions that they've come to. es porque el ministerio pues usa las diferentes líneas, línea sobre línea, y todos los diferentes métodos que tienen que juntar para poder So- probar el punto. What they intend to do in this letter Entonces lo que están ellos intentando hacer al escribir esta carta is to give a brief overview of how they've come to these conclusions. es dar un breve resumen, una visión general de cómo esas cosas van a acontecer. And if after reading this, a person is inclined to believe what they teach, Y entonces, si una persona, después de haber leído la carta, se siente inclinada a creer en esa predicción, he's inviting them to go to a new website that they are creating, luego ellos les hacen a esa persona una invitación a que vayan a una página web, una otra página web que ellos han creado, where they will go through each one of these arguments and defend them. donde ellos van a encontrar allí una explicación detallada, argumento por argumento, It's para my defender la understanding that predicción. Future for America have not developed sufficiently everything that they claim in this introductory thought, this letter that they're sending out. Ahora, según yo entiendo, a mí me parece que Futuro for America no es el único que trabajó en el desenvolvimiento de Subjects all estas have predicciones. a relation to biblical prophecy, and all the subjects are interconnected. One subject is the United States of America, which prophetically is the sixth kingdom of Bible prophecy, and the kingdom that succeeds,
the seventh kingdom of Bible prophecy, which is the United Nations. As the United States ends its history as the sixth kingdom of the world transcends into the seventh kingdom of the United Nations, Bible prophecy specifies that Donald Trump is the final president of the United States. So all they're doing here is referring to Revelation 17. Entonces todo lo que acaban de hacer en este tercer párrafo es hacer una referencia a Apocalipsis 17. If you go to Revelation 17, Y si fuésemos a Apocalipsis 17, this is just a small pictorial representation of that aquí tenemos una imagery. pequeña ilustración de la imagen de Apocalipsis Revelation 17, I'm 17. sure we're all aware, Y estoy seguro de que todos conocen Apocalipsis 17, Em Apocalipse 17, there's brought to view a beast which has 7 heads. donde habla de esta bestia de 7 cabezas. Now, Revelation 17 is important for us to understand Ahora, Apocalipsis 17 es importante para nosotros entender hoy because it forms part of a series of prophecies. porque es parte de una serie de profecías Beginning in chapter 12, que comienzan en el capítulo 12 de moving Apocalipsis, into chapter 13, pasando por el capítulo 13 and then concluding in chapter 17. y luego haciendo una conclusión en el 17. In fact, those 3 chapters are identified on the 1843 chart. Y de hecho, cada uno de esos 3 capítulos están identificados en el diagrama de 1843. So, you see a central column in the chart. Yo sé que ustedes pueden ver aquí que hay una columna central en el To the diagrama. left of that column is the book of Daniel, and to the right is the book of A la Revelation. izquierda de esa columna central se encuentra el libro de Daniel y a la derecha tenemos el libro de na parte Apocalipsis. da esquerda nós vemos o livro de Daniel e do lado direito o livro de Apocalipse. And the imagery that you see here, here, and here E as Y esas imágenes que ustedes pueden encontrar are the stories of Revelation 12, Son las historias de Revelation 13, and Revelation 17. son las historias de Apocalipsis 12, 13 y 17. 13 e 17. You see a similar representation here, but it's not as clean or straightforward as it is in this Y storyline. creo que ustedes pueden ver en el otro diagrama que la representación es semejante, pero no está tan clara como la encuentras en So el all primer they're diagrama. identifying Así que todo lo que esto está identificando is that in Revelation 17 there is the beast. es que en Apocalipsis 17 tenemos una bestia Nós temos uma besta. That beast has 7 heads. y esta bestia tiene 7 cabezas. It's the same beast that's brought to view in Revelation 13 and Revelation Es 12. la misma bestia que puedes encontrar en Apocalipsis 13 y 12. 13 e 12. In Revelation 12 it's identified as a great red dragon. Apocalipsis 12, esta bestia es representada como este dragón bermejo o rojo. In Revelation 13 it's identified as a beast that's like a leopard. Y luego tenemos a la bestia siendo representada como leopardo, aún con 7 cabezas. And in 17 it's identified as a scarlet colored beast. Y luego en el 17 simplemente se le llama a esta bestia escarlata. Uma besta de cor de escarlata. But that animal in all 3 chapters Pero este animal en cada uno de los 3 capítulos is the same animal. es el mismo Mesmo animal. animal. It's just represented or symbolized in different ways. Simplemente que es representado o simbolizado de diferentes formas. And what they're identifying in this paragraph Y lo que ellos están identificando en este párrafo de la carta is that when you go to the last 2 heads, es que cuando tú vas a las últimas 2 cabezas, they speak about the 6th and 7th kingdoms. están hablando de ellos están Those hablando numbers 6 and 7 del reino sexto y séptimo. are referring to the 6th and 7th head of that beast. A lo que se refieren es a la sexta y séptima cabeza de la bestia Apocalipsis 17. So just in case we're not all familiar with that, if you turn to Revelation 17, Entonces, en caso de que no todos estén familiarizados con el asunto, vamos un momento a Apocalipsis 17. 17. in Revelation 17, Apocalipsis 17, verse 3, versículo 3. 17:3. 17:3. Verso 3. So he carried me away in the spirit into the wilderness, and I saw a woman sit upon a scarlet-colored beast, full of names of blasphemy, having 7 heads and 10 horns. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres.
So this beast with 7 heads Entonces, esta bestia con 7 cabezas that's brought to view in Revelation 17 que hallamos en Apocalipsis 17 is the same beast in Revelation 13, Es la verse 1. es la misma bestia que podemos encontrar en Apocalipsis 13:1. 13:1 it speaks about a beast rising up out of the sea, again having 7 heads and 10 horns. Y en Apocalipsis 13 tenemos también a una bestia. Esta sale del mar y tiene también 7 cabezas y 10 cuernos. And if you drop back to Revelation 12, verse 3, Y si incluso bajan un poco más a Apocalipsis 12, that same animal is identified as a great red dragon, en Apocalipsis 12:3 tenemos al mismo animal siendo identificado como un gran again dragón having 7 heads bermejo, and 10 horns. también con 7 cabezas y 10 cuernos. And all they state in this open letter as a fact E facto que eles falam nessa carta em aberto is that the 6th head is the United States and the 7th head is the United Nations. Y lo que están diciendo ellos en la carta es que el séptimo reino es los Estados Unidos y la séptima es la ONU. Without proving it, Y sin probar esto, it's at this introductory thought that Future for America and ourselves begin to diverge and disagree. es justo en este punto donde vamos a empezar a encontrar la divergencia entre nosotros y Future for America. discordar. If you write an open letter to the general public Si ustedes le escriben una carta pública or even a las personas, Adventists, o incluso si es una carta para and you adventistas, identify a kingdom called the United Nations, y de repente usas el nombre Naciones Unidas para identificar a un everyone reino, knows who you're referring to. todo el mundo sabe a quién te refieres cuando dices eso. And we do not believe Y nosotros no creemos that the 7th head of Bible prophecy que la séptima cabeza de la profecía bíblica is the United Nations as it exists today, sea las Naciones Unidas como la conocemos hoy, which is the proposal or the explanation that Future for America are giving here in this letter. que es básicamente la propuesta o la explicación que aquí este ministerio de Jeff So that's Pippinger the first point in which we disagree with them. están diciendo. Y este es el primer punto donde vamos a discordar con The ellos. model that they have, that the United Nations Ellos tienen un modelo donde las Naciones Unidas Nações Unidas, is the 7th kingdom of Bible prophecy, Es- we believe to be incorrect. que eles siendo la séptima cabeza de la profecía bíblica, nosotros creemos que es incorrecto. pensamos que é incorreto. Depending on how our studies go this week, we may or may not explain why we teach that Y or why we depend- understand it that Y way. dependiendo de cómo vayan yendo nuestros estudios esta semana, Essa semana tal vez podamos explicar por qué no lo es. o porquê disso. If we don't get that opportunity to do that here, Pero si no alcanzamos a hacerlo aquí, Oportunidade de explicar ou fazer isso aqui. we have explained it in the recent camp meetings in Africa this year. lo hemos sí explicado recientemente en algunos campestres en África este I'm mismo not sure año. how many of those have actually been translated into Portuguese. No estoy seguro de cuántas de esos videos han podido ser traducidos al portugués. Português. Do we know? ¿Será que alguien sabe? Is there a plan to do? Todavía ninguno. So not all of them have been translated, but there is a plan to translate all of them. There aren't that many. Entonces, todavía no han sido traducidos, pero hay un planes para que sean traducidos también al español y no son muchos videos. It's probably around 30 to 40, that kind of number. Y son por unos 30 o 40. Palestras. So it's at this first juncture that we disagree with the conclusions that Future for America are coming to. Y en este preciso momento es donde empezamos a tener nuestra Das conclusões que o FFA tem chegado. And desacuerdo they con identify another Future for point America. that President Donald Trump is the last president identified in Bible prophecy. Y luego ellos dicen la declaración de que Donald Trump es el último presidente de la profecía É bíblica. o último presidente da profecia bíblica. President Trump has been typified by many biblical leaders and is clearly marked in God's word. His presidency and his struggle with the Democratic Party is also a subject of prophecy and provides the backdrop for another subject that is marked prophetically. That subject is that there is to be another civil war in the United States. This reality is fairly easy to recognize for citizens of the United States. The intensity of division that has taken place among liberal and conservative Americans this day and age is manifested in the news
on a daily basis. So they continued this thought with President Donald Trump. Entonces ellos continúan esa propuesta They hablando de make the Donald Trump, claim that he's identified in many biblical stories. y ellos afirman de que Donald Trump ha sido tipificado en varias historias And he bíblicas, speaks about the struggle that he's having with the Democratic Party y luego ellos hablan de las dificultades y luchas que él tiene con el Partido Demócrata as being a subject of Bible prophecy. como siendo un asunto de la profecía bíblica. assunto de profecia bíblica. And this struggle Y esta, is another subject that comes to bear upon the prophecy of July 18. esta lucha es parte también de la controversia y de la profecía que tiene que ver con el 18 de julio. 18 de julho. And that subject is that that they predict that there will be civil war in the United States. Y lo que ellos se refieren es que ellos predicen una guerra civil que habrá en los Estados Unidos. And they say that it's easy to recognize this because you can already see a division occurring in American society. Luego ellos dicen de que es muy fácil reconocer esto porque es evidente la separación, la polarización en los And Estados the Unidos. division is based upon people's belief of liberalism and conservatism. Y ellos dicen de que el problema es la división que hay entre los liberales y los conservadores. So they're predicting that there will be civil war in the United States. Básicamente, ellos predicen de que habrá una guerra civil en los Estados Unidos. They then go on to say the following. E eu quero Y mencionar quiero decir lo With these siguiente. dynamics identified in God's word, we also find that Islam is a specific and well-documented subject of Bible prophecy. Islam's role is to bring all men on planet Earth together in order to combat Islam. Islam is the issue that pushes the world into a one-world government as the world attempts to address the escalating warfare brought by the Islamic religion. That war, which is the Third World War, begins in earnest when Islam strikes the United States with an atomic weapon on July 18th, 2020. In order to uphold a date such as this, it is necessary to consider and apply biblical chronology. Islam and biblical chronology are subjects, along with the United Nations, the United States, and Donald Trump, that must be understood to recognize the validity of this warning. Of the many prophetic lines that address Donald Trump, there is one other that must be considered as well, and that is the line of Russia and its current leader, Vladimir Putin. The book of Daniel identifies a specific struggle for control of the world that takes place between Russia, Putin, and the United States, Trump. Another world power player that Bible prophecy addresses in the struggle is portrayed prophetically as working behind the scenes, and that power player is the Roman Catholic Church. So this is quite a complex paragraph. Ok, este último párrafo es bastante complejo, They're going to introduce a number of different stories that all converge together. pues ellos van a introducir un montón de diferentes The asuntos first one is they introduce the subject of Islam. que están conectados el uno con el otro. El primero que ellos introducen And together with the story of Islam, es el Islam, y junto con el Islam they speak about what they call prophetic chronology. hablan de un asunto que se llama cronología bíblica o They profética, say that everybody will come together in order to combat or resist or fight against Islam. donde ellos dicen de que en cierto momento todos van a se unir para poder luchar contra la amenaza del So Islam. it says that all men, I presume that they mean all nations on planet Earth, will all come together to fight against Islam. Y después ellos dicen de que todos los hombres, y yo creo que se refieren a todas las naciones, se juntan para luchar contra el Islam. And it says that this issue brings all the world into a one world government situation in order to address Islam. Y luego ellos explican de que este problema es lo que hará que se forme ese nuevo orden mundial And unido. what they claim is that the war with all the world joined together against Islam, that is the Third World War. Y ellos dicen de que esa obra de unión de todas las naciones para poder luchar contra el Islam
es el asunto de la Tercera Guerra And Mundial. this Third World War begins this year on July 18th, and they use the word in earnest. Y ellos dicen que el 18 de julio de este año va a comenzar esa Tercera Guerra Mundial. Y lo dicen que será con fuerza. Rapidamente. Em detalhe. In order to prove, Cronometrada. Como entrada. in order to prove all of this, Y para poder probar todo esto, a person must be familiar with biblical chronology. las personas, ellos dicen, tienen que estar familiarizados con la cronología bíblica, Islam, con el Islam, chronology, con cronología, the United Nations, con las Naciones Unidas, que es the profecía, United States, con los Estados Unidos, Donald Trump. con Donald Trump, These 5 subjects y que estos must cinco, all be understood puntos tienen que ser so that you entendidos can recognize the validity of this warning message that they have. para que se pueda comprender la validez de este mensaje profético, de esta And then advertencia. there's one more, Y luego ellos introducen uno más, and that's the story of the protagonist of the United States, the enemy of the United States, y aquí ellos introducen al enemigo de los Estados Unidos, Dos Estados Unidos. Russia. dicen Rusia. So they compare Russia with the United States, En- Putin with Trump. Entonces en el párrafo ellos comparan a Putin con Trump, a los Estados Unidos con Rusia. So there are 6 stories that are being brought to view here. Entonces ya llevamos 6 historias que ellos han metido en este párrafo que leí. And then they introduce a 7th, Y luego introducen un séptimo asunto. another world player that Bible prophecy addresses in this whole struggle, Otro jugador de esta lucha profética Bíblica também fala por el control del mundo. da dificuldade. is the Roman Catholic Church. Y aquí se refieren a la Iglesia Católica Romana. So they've introduced these 7 subjects. Entonces, en total ellos han introducido 7 diferentes If asuntos. we can list them out. Islam, El Islam, chronology, cronología, cronología profética, the UN, las Naciones Unidas, Nações Unidas, the United States, los Estados Unidos, Trump, Donald Trump, Trump, Russia and Rusia, Putin, Rusia y Putin, ou Putin, and then the Roman Catholic Church. y luego la Iglesia Católica. Católica. And all these things need to be understood Y que todas estas cosas tienen que ser entendidas in order to accept the study of July 18th. para que la gente pueda aceptar la predicción del 18 de julio. Now, there are so many reasons why we disagree with what's being portrayed in this singular paragraph. Ahora, hay muchas cosas que yo pudiera decir por las cuales estamos en desacuerdo con algunas cosas que dicen en este párrafo. They claim that all of the world will join forces, come together in order to fight or resist Islam. Una de esas es que ellos afirman de que el mundo entero va a unirse para luchar contra el Islam. So on that point, we disagree. En ese punto nosotros no concordamos con ellos. We don't find evidence that that is the case. No encontramos evidencias de que ese sea el caso. Seja esse o caso. Now, the reason why Future for America come to that position Ahora, la razón por la cual este Ministerio Futuro de América llega a esa conclusión is based upon a superficial understanding of a prophecy concerning Islam that's found in the book of Genesis. es basado en una comprensión muy superficial de una profecía que se encuentra en el libro de Génesis acerca del Islam, That says every man's hand donde dice que la mano de todos los hombres fights against Islam, essentially. estarán en contra o pelearán contra el Islam. Esencialmente eso es lo que dice el So verso. we believe that this is too simplistic a concept, a model. Y lo que nosotros creemos es que ese es un concepto demasiado simplista. And what it does not address Y lo que de hecho ese versículo no aborda is the well-documented proxy wars that are being currently fought in the Middle East es estas guerras por procuración o subsidiarias que están bien documentadas, que tienen años aconteciendo en el Medio Oriente. No Oriente Médio. and there are also subjects of prophetic history from the past. Y que de hecho estas guerras subsidiarias también son asuntos de profecía del As an pasado. example, Voy a dar un ejemplo. if you go to
Revelation chapter 9, Si ustedes van a Apocalipsis capítulo 9, and it speaks about the first and second woes, donde hablan de el primer y segundo ay, the fifth and sixth trumpet of Bible prophecy, la quinta y la sexta trompeta de la profecía bíblica, we understand the prophecy that was given by Josiah Litch that connects to August the 11th, 1840. entendemos la profecía de Josiah Litch acerca de 1840, el 11 de agosto. And in that story, Y en esa we see historia four European powers vemos a 4 poderes europeos that come together to deal with Egypt, an Que es- Islamic nation. que se juntan para luchar con Egipto, que es una nación del Islam. And on the surface, it seems as though there's this unified response that addresses the subject of Islam. Por lo tanto, de manera superficial parece que sí, hay una unidad de naciones que hacen un esfuerzo para luchar That's contra based Egipto. upon a very superficial reading of that history. Pero por supuesto, es una manera muy superficial de abordar esa historia, tal cual como ocurrió. Because what we tend to disregard Porque lo que a veces nos sentimos inclinados a no prestar atención is firstly that struggle was created by two Islamic powers fighting against one another. es que, en primer lugar, el conflicto todo comenzó porque fueron 2 naciones islámicas que comenzaron a luchar entre ellas, una contra la otra. lutando contra o outro. So those four European powers are actually supporting Islam Y de hecho, esas 4 naciones europeas que se unieron para luchar contra Egipto estaban apoyando a At otra one nación islámica, en un and they're nivel. also warring against Islam at another level, Y en el otro nivel están luchando contra la otra nación islámica. because Islam is not some homogenized entity. It's not a singular entity. Porque el Islam no es una identidad singular, única, monolítica. Also, what we tend to neglect Hay otro punto que también a veces no le prestamos atención. is the role of France in that history Es el papel que juega Francia en esa historia. and how it was supporting Islam in that Y struggle. cómo Francia estaba apoyando al Islam en esa historia. Essa dificuldade. So we disagree Entonces nosotros no concordamos that con the ellos whole planet will unite together in a struggle against Islam. en cuanto a que el planeta entero algún día va a unirse por completo para luchar contra el Islam. Contra o Islã. Then they talk about biblical chronology. Luego aquí ellos hablan de la cronología bíblica. And this is almost comical, it's almost embarrassing to talk about, Y este punto aquí es algo ya un poco cómico o because the way vergonzoso Future hablar. for America now handle prophetic chronology Porque la manera en que actualmente Future for America usa la cronología bíblica can only be described as outright fanaticism. puede hoy ser descrito como simplemente un fanatismo terrible en el que han llegado. Again, I'm not sure if we'll take the time to just briefly explain what they're doing, Y aún así también no estoy seguro si va a tener el tiempo de explicar eso que ellos están haciendo. but they develop dates at the end of the world Pero ellos han empezado a desarrollar diferentes fechas para el fin del mundo based upon a convoluted understanding of what they call biblical chronology. basado en un entendimiento Chamam de que ellos llaman cronología They take bíblica. multiple calendars Ellos básicamente toman un montón de and calendarios transition from one to the other y hacen transiciones de un calendario a otro with very little rhyme or reason, con muy poco ritmo o razones, with no sound methodology. sem uma metodologia correta. It all seems to be based upon observational studies, E parece que é apenas y por parece causa que de es por causa de estudios que se han and they hecho. develop waymarks Ellos han empezado a desarrollar diferentes that they hitos place importance upon, em que y Deus hitos a los coloca cuales le han dado una cierta which is importancia. where they get one of these important dates for them, July 18. Y es así como ellos llegaron a una de estas fechas, que es el 18 de julio. seria 18 de julho. So we disagree on the way they portray the role of Islam, Então, Así que no concordamos con ellos con la manera en que ellos comprenden el Islam. mostram o Islã, o papel do Islã. we disagree on their use of biblical chronology. No concordamos con la manera en que ellos usan la cronología bíblica.
We would call it numerology. Nosotros, de hecho, le llamaríamos a eso numerología. We've already identified that their understanding of the role of the United Nations at the end of the world is wrong. Así que nosotros ya hemos identificado que la idea que ellos tienen del Islam en el fin del mundo es incorrecta. The United Nations, Las Naciones Unidas, as it currently exists, como actualmente existe, Atualmente, is as their title portrays it to be. es como el título de ellos indica. Nations that are united together, Son naciones que se han unido. são unidas. voluntary partners. Son partidarios The voluntarios. reason why this is so important, E a razão Son amigos voluntariamente. ¿Y por qué es importante we esto? read earlier nós Como já hemos leído lemos antes, anteriormente about the fight or the struggle in the United States en cuanto a la lucha que existe dentro de los Estados Unidos hoy Estados Unidos, between the Republican and the Democratic Party. entre el Partido Republicano y Demócrata. The reason why that is significant, Y la razón por la cual eso es significativo because during the presidency of Barack Obama, es porque durante la presidencia de Barack Obama, during those 8 years of his presidency, durante esos 8 años de su presidencia, he actually tried to place the United Nations él de hecho estaba tratando de colocar a las Naciones Unidas in what he would consider its rightful place. en lo que él consideraría el lugar correcto. The way we would describe it, La manera en que nosotros lo describiríamos, it would be a multilateral union. seria lo describiríamos con la frase una unión And multilateral. he attempted and in many ways succeeded Y ellos han intentado y en muchas formas lo consiguieron. in removing the United States from its premier position Era en tratar de remover a los Estados Unidos como siendo el poder principal. So, a few years ago, in 2015-16, Algunos años atrás, en 2015 o 2016, when you heard the battle cry that was coming from the Republican Party, particularly Donald Trump, cuando ustedes escuchaban los clamores de batalla que podríamos oír del Partido Republicano, especialmente de Donald Trump, when he spoke about making America great, cuando él usaba el eslogan de hacer América grande de nuevo, what he was in fact referring to lo que él de hecho se estaba refiriendo cuando decía was eso, not just to make America economically prosperous again, no era solamente el asunto de hacer que Estados Unidos fuese económicamente próspera, because that work had already been successfully undertaken by Barack Obama. porque ese trabajo ya había sido hecho de forma exitosa por Obama. It had been done quietly without fanfare. Había sido hecho ese crecimiento económico sin Now, haberlo, what Donald Trump was referring sin to estarlo gritando al mundo, pero lo que realmente Trump se estaba when he refiriendo wanted to make America great, cuando decía que él quería hacer de los Estados Unidos he un was país referring grande, back to a history él se estaba era de hecho refiriendo a una historia, I think the number is correct, to something that occurred between 25 to 27 years back in history. se está refiriendo a una época, a un periodo de más o menos unos 25, 27 años atrás, anos atrás da história. 1989, en 1991 es history, decir, 1989, 1991, when the United States had defeated the Soviet Union cuando los Estados Unidos habían derrotado a la Unión Soviética. União Soviética and it claimed that a new era had dawned upon the world, Donde de hecho se había hecho la grande afirmación de que una nueva era había comenzado en el mundo, which they called the New World Order. lo que ellos llamaron el nuevo orden mundial. mundial. You can go onto YouTube and you can watch that speech Ustedes podrían ir a by YouTube, President Bush. ustedes podrían ir a YouTube y ver esos discursos que dio el presidente Bush, padre, en aquel momento. Esse discurso de Bush. Now, like many Adventist conspirators, Ahora, muchos adventistas conspirativos llamarían a eso. Adventistas têm conspiração. this movement believed that that speech was referring to the UN. Este movimiento hoy cree de que Isso se referia se refería a las Naciones Unidas. And Future for America have not
changed their position Y de since hecho, then. Cuando digo este movimiento me refiero a que Future for America en aquel momento ellos creían Adventists que las Naciones Unidas saw era that parte de eso. speech was a reference that the United Nations would be the seventh kingdom of Bible prophecy. Eso provocó que los adventistas en aquella época pensaran de que las Naciones Unidas serían el séptimo reino de la profecía bíblica por causa del discurso de Bush padre en cuanto al nuevo In orden fact, mundial, what o la nueva that- era. Call to arms was all about, that call to war, Y lo que de hecho, aquel llamado de guerra que fue hecho, was a public declaration era una declaración pública that after having defeated its arch enemy, the Era- Soviet Union, era Russia, que ahora, como los Estados Unidos habían derrotado a su archienemigo, la Unión Soviética, Rusia, that there was now nothing to prevent the United States from creating a new world order. entonces eso ya no evitaría más que ahora los Estados Unidos pudiesen establecer ese nuevo orden mundial. And that new world order Y ese nuevo orden mundial was that the United States would be the sole power in the world. Ese nuevo orden mundial era de hecho aquel en el cual los Estados Unidos tendría que ser el único poder supremo, And everyone would be subservient to the United States. donde todos los demás tenían que estar sujetos o sometidos a Their los Estados strategy was Unidos. going relatively well Y esta estrategia estuvo saliendo relativamente bien until two problems arose. hasta que aparecieron dos problemas. One of them Uno de ellos was Russia. fue Rusia. If I can say it this way, Y si lo puedo decir de esta forma, the resurrection of Russia, the king of the south, la resurrección de Rusia, el rey del sur, they had not counted upon Vladimir Putin coming to power nadie había contado con el surgimiento de Vladimir Putin and disrupting their plans. y que de repente él viniese y de hecho echase a perder los planes. And they also hadn't taken into consideration Pero también no habían considerado Barack Obama, a Barack Obama, who struck, I think we don't realize how severe a blow it struck to that Republican mission. y creo que no todo el mundo se da cuenta cuán fuerte fue el ataque que hizo Obama a esa agenda republicana, a la agenda republicana. Pues en 10 años, en 8 He años, successfully destroyed their complete project. Obama consiguió destruir completamente ese plan I think o ese people don't proyecto. realize what a force for good his presidency actually was. Y creo que muchas personas no se dan cuenta de cuán grande fue una fuerza para el bien esa obra In de putting a check or a hold upon these plans that the Republican Party had put into place. y de esa forma Obama consiguió poner en jaque al Partido Republicano y So when colocarlos en Donald su Trump lugar. says he wants to make America great again, Por lo tanto, cuando Donald Trump está diciendo de que él va a hacer de los Estados Unidos un país grande de nuevo, what he's referring to, aquello a lo que él se está refiriendo, besides other points, aparte de algunos otros puntos, is that he wants to undo the damage that has been done by President Barack Obama. era básicamente decir que él quiere revertir todo el daño que Obama hizo, según él, By the Democratic Party. o el Partido Demócrata. He wants America to achieve its divine role in prophetic history. Y él quiere básicamente que los Estados Unidos alcance de nuevo ese papel importante en la historia bíblica, en la historia We would del mundo understand that bíblica. to be the glorious land. Nosotros entendemos eso como siendo la tierra gloriosa. That was his mission. Esa fue su misión. So, what he desired to do Así que lo que él deseaba hacer was to dismantle or break or to weaken the United Nations. Lo que básicamente él quiere hacer era debilitar las Naciones Unidas. We then go on to the subject of the struggle between the United States and Russia. Luego podemos seguir hablando de la lucha que hay entre los Estados Unidos y Rusia. And once again, Una vez más, whilst we may superficially agree,
algo en lo cual enquanto nós nosotros y Future for America de manera superficial podemos That there's a concordar struggle between the United States and Russia es que sí, realmente hay una lucha entre los Estados Unidos y Rusia. Unidos e a Rússia. We disagree with Future for America on the details of that struggle, that fight. Nós Pero discordamos nosotros com eles detalhes no sobre concordamos essa con relação. ese ministerio en cuanto a los And then the detalles de ese last point they conflicto. bring up Depois, o El último punto que ellos traen is they call it that power player, the Roman Catholic Church. es ese papel, el papel que juega la Iglesia Católica jogador Romana. do poder, que é a Igreja Católica. So once again, we disagree with their understanding of the prophetic role of the papacy at the end of the world. Así que nosotros sí, nuevamente, tenemos un desacuerdo con ellos en cuanto al papel que juega el papado en el fin del mundo. It's clear Es muy claro that Future for America believe in some kind of conspiracy between the papacy and the United States. Es claro que Future for America cree que hay alguna clase de conspiración entre los Estados Unidos y el papado, Teoria de conspiração entre o papado e os Estados Unidos. That there's some kind of secret alliance between them. donde hay supuestamente algún tipo de alianza secreta entre los Once dos. again, this is based upon a superficial reading Mais uma Y una vez más, esto está basado en una lectura superficial of Revelation 16 de Apocalipsis 16 and Ellen White's comment of the threefold union at the end of the world. y una lectura superficial de las citas de la hermana Guay acerca de la triple unión, la triple Spiritualism, alianza, el espiritismo, Catholicism, catolicismo and apostate Protestantism. y el protestantismo apóstata. protestantismo apostatado. And when these three entities join together, Y cuando estas tres identidades se junten, we see some kind of conspiracy nosotros vemos que hay alguna clase de conspiración that the United States, the United Nations, and the papacy join forces together to fight against Islam. en la cual los Estados Unidos, las Naciones Unidas E o papado y el papado se unirán para luchar contra el Islam. The warning Para luchar message contra el that we Islam. are identifying speaks to the political struggle between Russia, the United States, the United Nations, but it also addresses the religious power struggle between Islam, Catholicism, Protestantism, and the backslidden Seventh-day Adventist Church. Seventh-day Adventist Church was given prophetic light, which they have chosen to hide under a bushel rather than fulfill their responsibility. That responsibility included giving this very warning message, but it is from the writings of the prophetess they claim to believe and accept that Nashville is marked as being destroyed by a ball of fire, and her description easily fits the description of a nuclear weapon. Nashville was not the only city their prophetess identified would be struck by catastrophe. Over 100 years ago, she spoke of the time when the great buildings of New York City would be destroyed. She identified, among other things, that when this occurred, the fire engines would not be able to put out the fires. So this paragraph, Então, esse parágrafo, Entonces, este remember párrafo, their target audience recuerden que la audiencia principal de esta carta que ellos que escriben eles querem atingir is the world. é o mundo. es el mundo. So they're going to identify Ellen White Entonces ellos aquí en esta carta empiezan a identificar a la in hermana these White terms, Nesse según estos términos. their prophetess. Ellos dicen la profetisa de ellos, de la iglesia And when it adventista. says their prophetess, it means the prophetess of the Seventh-day Adventist Church. Cuando ellos dicen aquella profetisa de ellos se refieren a la profetisa de la iglesia adventista. da Igreja Adventista. So they speak third person. Así que ellos se refieren a la hermana White en tercera Ellen persona. White is their prophet, not our prophet. Ellos no dicen nuestra profeta, ellos dicen la profeta de los adventistas del Because séptimo they día. want to make the point that this is what Seventh-day Adventists are supposed to believe. Porque ellos lo que están tratando de decir es que estas son las cosas que los adventistas del séptimo día deberían de creer. Último dia deveriam acreditar. So there's a warning message Así que aquí vemos este mensaje de that advertencia speaks about a political struggle que habla de esta lucha política Dificuldade política between three powers that they bring to view: entre tres poderes que ellos mencionan aquí: Russia, Rusia, USA, los Estados Unidos and United Nations. y las Naciones Unidas.
We agree that there is political struggle between those three powers. Y nosotros concordamos con que hay luchas políticas entre estos tres poderes, eso es cierto. Tres poderes. Then they also talk about Luego a ellos también, religious power struggle hablan de una lucha política between religiosa, Islam, Catholicism, and es Protestantism. decir, religiosa entre el Islam, el catolicismo y el protestantismo. And they also introduce the Seventh-day Adventist Church. Y luego ellos también introducen a la iglesia adventista del séptimo día en el párrafo. And I guess we would not agree Y yo supongo que ninguno de nosotros that there is concordaría some religious power struggle there de que hay alguna lucha religiosa en todo that esto, includes the Seventh-day Adventist que Church. incluya a la iglesia adventista. Igreja Adventista do Sétimo Dia. They claim Ellos afirman Nos dizem that SDAs have been given great prophetic light, de que a los adventistas del séptimo día se les ha dado grande luz, that we've chosen to hide that light luz que ellos finalmente escogieron esconder essa luz. and not do the work that we've been given to do. y rechazaron hacer el trabajo que les fue dado. Then they go on to say, Depois Luego ellos continúan en la carta diciendo, part of the responsibility that Seventh-day Adventists had, parte de la responsabilidad que los adventistas del séptimo día tienen included giving the message about Nashville. estaba incluido darle el mensaje de advertencia a Nashville. So they claim Entonces ellos afirman that we should have read the spirit of prophecy, de que nosotros debimos haber leído el espíritu de profecía, we should have recognized this prophecy, donde debimos haber reconocido aquella profecía that Nashville is going to be destroyed. y de que Nashville iba a ser destruida. We should have understood that to be a nuclear attack. Y ellos dicen de que siempre debimos haber entendido eso como siendo un ataque Seventh-day nuclear Adventist Church y de que la iglesia adventista del séptimo should have día warned the world. debió haber advertido al mundo. But because they have not done that, Pero porque no lo han hecho, Future for America is doing that work instead. entonces es el papel de Future for America hacer esa obra. FFA. And this is where you begin to see an interesting narrative that develops. Y es aquí donde ustedes empiezan a ver que la narrativa de ellos se vuelve interesante. Because what they do, Porque lo que ellos hacen, whether they realize this or not, bien sea que se den cuenta o no, se den cuenta o no, and what I mean by that statement will become clearer as we go on in our y studies. lo que quiero decir con esa oración se va a hacer más clara según avancemos en nuestros estudios. Claro. What they say Lo que ellos quieren decir aquí o dicen that not only did Ellen White speak about a nuclear attack upon the city of Nashville, es que no solamente la hermana White fue la que habló de la bomba nuclear en Nashville, she also spoke about the destruction of 2 buildings in New York. sino de que ella también habló de la destrucción de 2 edificios en Nueva York. Obviously, they're speaking about 9/11. Obviamente ellos se refieren aquí al 11 de septiembre 11 de setembro. They quote y ellos citan Citam the great buildings of New York City. as los grandes edificios de la ciudad de Nueva York. So what they're going to do então agora Lo que van a hacer ahora is they're going to use their understanding of the spirit of prophecy ellos van a usar la comprensión que tienen del espíritu de profecía to spoke about a dream that Ellen White had, y se referirán a un sueño que la hermana White tuvo, where she saw buildings in New York being destroyed. donde ella vio a esos edificios de Nueva York cayendo. They claim that that vision or that dream was fulfilled at 9/11. Y ellos afirman de que esa visión de esos edificios se cumplió el 11 de septiembre. So 9/11 was the fulfillment of the Ellen White quote Entonces ellos creen que la caída de las torres en el 11 de septiembre es el cumplimiento de esa cita, that's found in Testimonies to the Church, Volume 9, que podemos encontrar en Testimonios para la Iglesia, tomo 9, volume 9, and Life Sketches 411. y también en Notas Biográficas 411 live sketches en inglés. 411. 411. Which is also found in the Review and Herald, July 6, 1905. Que creo que también se encuentra en la Review and Herald del, Herald, 6 de julho del 6 de julio de So they take 1905. those statements in those documents Así que ellos también hablan de esas diferentes citas de la hermana and White they see a fulfillment of them at 9/11. y ellos ven que hubo un cumplimiento de eso en el 11 de septiembre. And they say Y ellos that dicen Adventists que los adventistas did not do their duty no cumplieron su deber seu dever in warning the world
of 9/11, en cuanto a advertir al mundo acerca del 11 de septiembre and they're also not doing their duty y que también no estaban haciendo, no cumplieron su when it deber comes to the warning about Nashville. cuando se trataba de advertir a Devem Nashville. dar o aviso de Nashville. So they say this, I'll read it in the English. Así que ellos dicen esto, y lo voy a leer en el inglés. The responsibility that was on the Seventh-day Adventist Church, La responsabilidad que estaba encima de la iglesia adventista del séptimo día, Do sétimo dia. besides speaking about that political struggle and the religious struggle, muy aparte de la lucha política y they were to religiosa, give one more warning. los adventistas tenían que dar otra advertencia. And that warning Y aquella they advertencia should have got from Ellen White's writings, la debieron haber comprendido usando los escritos de la hermana White. because they claim to believe her writings. Porque ellos dicen, los adventistas dicen creer en esos escritos. And Ellen White's writings say that that Nashville will be destroyed by a ball of fire. Y ellos dicen de que, bueno, de hecho, los escritos de la hermana White, ellos dicen de que supuestamente Nashville va a ser destruida por una bola de fuego. And that ball of fire, Y que aquella bola de fuego, they say, is dicen, an exact or easy description of a nuclear attack. ellas dicen que es una ilustración clara de un ataque nuclear. They say that was not the Continúan. only city that Ellen White identified as being struck. Y ellos dicen que esa no es la única ciudad que la hermana White describió como siendo atacada. Atingida. The other one La is New otra York. A outra ciudad foi fue Nova Nueva York. York. So what they're going to do Entonces lo que ellos van a hacer ahora, is use a compare and contrast technique. van a usar una comparación de comparación y comparar contraste. contrastar. And they're going to say if the quote from Testimonies of the Church, Volume 9, E eles vão dizer que se a citação de Ellos van a decir de que si la cita de los testimonios para la which iglesia identify dice 9/11, 11 de septiembre, 11 de setembro, if that was true, se isso foi verdade, and they say it was, y ellos dicen de que es verdad, they know it was because it happened. ellos saben porque aconteció el 11 de septiembre. If that came to pass, Ellos dicen de que si esa cita Then terminó cumpliéndose, entonces, we have the evidence Ten- that the Nashville catastrophe will also come to pass. si la cita del 11 de septiembre se cumplió, tenemos la evidencia de que lo de Nashville tiene que cumplirse también. Nashville também iria acontecer. So that's the logic that they're going to use. Entonces, esa es la lógica que ellos acaban They usando. say that we have proof that Nashville will be destroyed because we saw that New York was destroyed. Ellos dicen, nosotros tenemos pruebas de que Nashville va a ser atacada y va a ser destruida porque lo que ocurrió en Nueva York también se cumplió. And at least on one thing we can agree. E pelo Y así menos que por lo menos en algo podemos concordar con Future ellos, for America are using a consistent methodology que Future for America, o Futuro de América, está usando una metodología as they consistente, consider New York and Nashville. pues ellos están comparando a Nueva York y Nashville. We'll discuss that in detail as we go through our Y studies. más adelante discutiremos esas cosas con más detalle. daqui avançarmos nos nossos estudos. The warning we are providing consists of religious and political elements that require some deep considerations. With this in mind, we have created a website where we make a biblical defense for all these seemingly absurd claims, that those who wish to take warning might do so. It's certainly my hope that you will avail yourself of the information we are offering before it is too late. But whether you hear or not, this letter is being sent in order that I might fulfill my responsibility as a watchman. For not to do so would mean that the blood of all those that perish in the coming nuclear strike would be required at my soul. So, as I said, I don't think that this document has actually been released. It may never be released, I don't know. Ahora, como yo dije al principio, yo no estoy muy seguro qué tan público hicieron esta carta Maybe finalmente it a will las be personas. rewritten. Posiblemente ellos van a reescribirla But it de otra does give manera. an insight into the thinking of Future for America. Pero en este documento encontramos más o menos cómo es el pensamiento del ministerio. There's this warning of both the religious and the political nature. Donde en la carta están dando advertencias de naturaleza profética, política y And they're religiosa. saying that people need to think seriously about these warnings. Y ellos dicen de que las personas precisan pensar de manera seria
en in relación a order to estos help avisos people, para poder ayudar a las personas. they're creating a special website Eles estão criando Ellos agora han uma creado página una página especial de web where especial they will lay out their arguments in some kind of systematic donde fashion. van a explicarle a las personas los diferentes argumentos para la predicción de una manera sistemática. They agree Ellos that concuerdan these claims seem absurd. de que estos, esses discursos, de que la advertencia puede parecer absurda. tolice. And I guess we all agree on that. They are absurd claims. Y yo creo que todos concordamos con que de hecho son afirmaciones bastante absurdas. But they say Pero ellos dicen that it's up to the individual de que- to look at the material and decide for themselves. de que todo depende del lector, que vean las evidencias y el material y saquen sus So they conclusiones. say, Y luego dicen, we've sent you the warning, en la carta dicen, ya le hemos enviado nuestra therefore, advertencia, if you die, por lo tanto, si ustedes mueren, your blood will be at your own hands. la sangre de ustedes caerá sobre ustedes mismos. That they have done their duty in warning Es decir, you. que ellos ya cumplirían su deber al advertirles. So they believe that people will perish on July 18th when the nuclear attack happens. Así que ellos creen de que muchas personas van a morir en el ataque de Nashville. nuclear acontecer 18 de julho. Then they quote from Ezekiel chapter 3, verse Luego- 17 to 21. Luego ellos citan de Ezequiel 3, 17 al 21. And Ezekiel 3 is a famous passage Ezequiel 3 es un pasaje bastante famoso which speaks about Ezekiel being a watchman over the house of Israel. donde se refieren a Ezequiel como aquel And atalaya sobre la casa de Israel. perhaps we should read some of this. Y posiblemente deberíamos leer un poco de Ezekiel esto. 3, 17 to 21. Ezequiel 3 del 17 17 a 21. al 21. Son of man, I've made thee a watchman unto the house of Israel. Therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me. When I say unto the wicked, thou shalt surely die, and thou givest him not warning, nor speakest to warn the wicked from his wicked way, to save his life, the same wicked man shall die in his iniquity, but his blood will require at his hand. Yet if thou warn the wicked, and he turn not from his wickedness, nor from his wicked way, he shall die in his iniquity. But thou hast delivered thy soul. Again, when a righteous man doth turn from his righteousness and commit iniquity, and I lay a stumbling block before him, he shall die. Because thou hast not given him warning, he shall die in his sin, and his righteousness which he hath done shall not be remembered. For his blood will I require at thine hand. Nevertheless, if thou wilt warn the righteous man that the righteous sin not, and he doth not sin, he shall surely live, because he is warned. Also thou hast delivered thy soul. Y dice, Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin que viva, el impío morirá por su pecado, pero su sangre demandaré de tu mano. Y si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad, de su mal camino, él morirá por su pecado, pero tú habrás librado tu alma. Y cuando el justo se apartare de su justicia, e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no le vendrán en memoria. Pero su sangre demandaré de tu mano. Y si al justo amonestares, para que el justo no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. sangue da tua mão o requerirei. Mas avisando tu o justo, para que não peque, e ao não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu livraste a tua alma. Now, of course, when you read this passage, Obviamente, al leer estos pasajes, you can see how heavily altered this passage has been changed by Future for America. ustedes pueden ver cuán alterado o torcido ha sido el pasaje For one thing, usado this speaks mediante about a message to the house of Israel specifically. el mensaje de Future for America. Porque aquí dice que es un mensaje para Israel, para And la this casa. warning message Y este mensaje de advertencia is based upon the sin of God's people. está basado en el pecado del pueblo de Dios.
And this warning that's being given to them y que esta advertencia que les ha sido dado is concerning the imminent destruction by Babylon. tiene que ver con la inminente destrucción de Babilonia, según el pasaje Already, de their Ezequiel. kings have been taken captive, El rey de Israel ya había sido tomado cautivo cuando este pasaje and fue the escrito por destruction of Ezequiel, this city is about to happen. y la destrucción de la ciudad estaba a punto de acontecer. So they've taken all of that story, Así que esta historia, con ese contexto, ellos la han tomado, a people that have already had warning after warning, una advertencia que de hecho para un pueblo que ya había recibido that muchas are already in otras, captivity to Babylon, un pueblo que ya estaba en cautiverio en and Babilonia. now Babylon is about to completely destroy their nation. Pero lo que vendría de nuevo, lo que vendría era la completa destrucción de So they're Israel. going to take that story Así que ellos tomaron esta historia and they're going to change it significantly. y la van a cambiar de manera muy significativa, It's not Babylon, it's Islam. donde dicen, no es Babilonia, es el Islam. These are not Israel, this is the world. No estoy advirtiendo a Israel, pero al The mundo. world has not already had open interaction with their group who are going to punish them. Y de hecho, el mundo es un mundo que no ha tenido todavía una interacción, This destruction is about to happen as an overwhelming sudden surprise, pues esta destrucción que van a recibir va a venir como una sorpresa repentina, and it's not like that in this original setting. pero la intención original del pasaje no es así. Israel había recibido muchas So advertencias. what we want to understand Lo que quiero que entiendan is that Future for America have significantly changed the context of this prophecy Es to make que- an application for today. Futuro de América han tomado este pasaje, lo han sacado de su contexto y han hecho una aplicación específica de él en el fin del mundo. The reason why that becomes significant La razón por la cual eso se hace significativo is because one of the arguments that we have today es porque uno de los argumentos que tenemos hoy between themselves and ourselves entre ellos y nosotros, is that we no longer follow God's word. ellos dicen de que nosotros ya no seguimos la palabra de Dios, We are manufacturing information de que nosotros estamos manufacturando, and we're creando not following a información plain reading. y de que nosotros ya no usamos I lecturas just want to identify directas. Então eu só quero identificar Entonces yo that- quiero identificar the claim that they make, de que esta afirmación que ellos están haciendo, which is based upon Ezekiel 3, que está basada en Ezequiel 3, is they're taking that statement and they're stretching it es que ellos han tomado esta oración y la han into torcido a completely different scenario. hasta convertirla en algo que habla de un escenario completamente diferente. They finished this open letter with the following statement. Y ellos van a cerrar esta carta de advertencia con esta oración. This passage is not being inserted to infer that Future for America or Elder Jeff is a prophet. He's not. Donde ellos dicen, nosotros no hemos citado este pasaje queriendo decirte que nosotros somos profetas. Se refieren a Jeff Pippenger. eu sou profeta, o ancião Jeff. This passage, though, is applicable to any Bible believer, and it is included so that you might understand why I've inserted myself into your life this day. Pero que sí, este pasaje está siendo dirigida o aplicable a todos aquellos que sean creyentes en la Biblia y que el escritor, yo me incluyo en esa parte, en esa advertencia. Vosso conhecimento da vossa vida hoje. And perhaps this closing paragraph is the most toxic of all of this letter. Y posiblemente sea este último párrafo el más tóxico de toda la carta. It's the one that you should find the most troubling. Tiene que ser el pasaje que todos ustedes deberían encontrar como siendo los más terribles. And the De reason toda for la that, carta. I don't know if you picked it up, Y la razón de ello, no sé si consiguieron entenderlo, is because they say, es porque él they're dice, going to quote from Ezekiel 3 o sea, acabamos de citar de Ezequiel 3 because it's applicable to any Bible believer. porque es aplicable para todo creyente de la Biblia. Da Bíblia. So what they're saying is Lo que están diciendo es, that the only people in Nashville that can be saved or helped básicamente están diciendo de que las únicas personas en Nashville que van a poder salvarse o ayudadas son quienes, Christians. los cristianos. Cristãos. If you're another religion, Básicamente, si tú eres de otra religión if you're no religion, o si eres ateo, Religião. then this letter will not help you. entonces esta carta no es para ti, no te ayuda. If you don't believe in this Christian God, Si tú no crees en este Dios cristiano,
You're already destroyed. There is no hope. Ya fuiste destruido, no tienes esperanza. Não tem esperança. This is the prophetic model that Future for America have. Este es el modelo profético que Future for America está usando. If you see the situation that is already developed and continues to ripen in the United States, Y si ustedes ya han prestado atención de las cosas que se han estado desarrollando en los Estados Unidos y que ya están bien maduras, it's a struggle between a right-wing evangelical Christian philosophy ustedes saben de que hay una lucha entre este movimiento de derecha cristiano evangélico sorry, Do lado evangélico. so if you look at what's going on in America, Cuando ustedes prestan atención de las cosas que han estado aconteciendo en los Estados there's a Unidos, struggle hay una lucha Uma dificuldade. between Christians entre los cristianos and everyone else. y todos los Os demás. restantes. And those Christians Y estos cristianos are people with a very specific perspective. son personas que tienen una cierta perspectiva específica. They're right-wing Ellos son evangelicals evangélicos de derecha, Da extrema direita. who have a very specific and rigid way of understanding prophecy que tienen de hecho una manera particular de entender profecía Profecia and morality. y moralidad. moralidade. And everyone who doesn't see things their way, Y que todos los demás que no vean las cosas de la manera que lo ven ellos, whether you're not a Christian, Mesmo si que tú no eres não sejam cristiano, cristãos, you could be of another religion or an atheist, tal vez tú eres un ateo o una persona de otra religión, religião ou ateu, or what you might be identified as being liberal, o simplemente eres identificado como un liberal, liberal, then you don't fit in that category. tú no caes en esa categoría de cristiano de derecha. And Future for America have got this same worldview então o Y FFA Future for America tiene la misma visión del mundo that que this ellos, warning message en cuanto a que esta, is only targeting those people básicamente esta carta es una advertencia solamente dirigida para esas personas. aquelas pessoas who are Bible believers. que creem na Bíblia. If you're que not a creen en la Bible Biblia. believer, none of this will help you, Y que si tú no eres un creyente en la Biblia, nada de esto va a terminar ayudándote. which means you're lost. Básicamente están diciéndoles que esas personas se perdieron. You're already lost and you have no opportunity of being helped. Están queriendo decir de que ya estás perdido y no tienes oportunidad para ser ayudado. Think how ugly that model of God is. Piensen solamente por un segundo cuán feo es esa If visión you de don't Dios. believe in Him already, Cuán feo es esa idea de Dios que ellos presentan. Porque si no crees en Dios, you're already eternally lost. están queriendo decir, si tú ya no crees en Dios, ya estás perdido. Because this model Porque este modelo only allows Bible believers to be saved, solamente le da posibilidad de salvación a los creyentes en la Biblia. Salvos. and not just any kind of Bible believer. Y de hecho, no cualquier tipo de creyente bíblico. Bíblico. It's Bible believers Son creyentes de la Biblia who hold a very similar worldview que tienen una visión del mundo semejante to the one that Future for America hold to, a la visión del mundo que Futuro de América which tiene, is essentially the same view que es that the esencialmente Republican Party hold to. la misma visión que el Partido Republicano O tiene. Partido Republicano tem. Now ask yourself the question, if you were God Ahora, pregúntense ustedes mismos la pregunta, si ustedes fuesen and you were Dios, trying to save a city, si ustedes estuviesen intentando salvar a una ciudad, would you create a message, a warning, ¿será que tú crearías un mensaje, una advertencia, that only Bible believers would understand and accept? donde solamente las personas que creen en la Biblia tengan la capacidad de aceptar y creer? Of course you wouldn't, Por supuesto que no lo harías así. because there would be no hope for, I don't know what percentage it is that live in Nashville, but at least 50% of the people are already going to die Porque prácticamente le estás sentenciando la muerte a, no sé, el 50% de las personas porque no creen en la Biblia. Porque eles iriam morrer. because they're not Bible believers. Porque no son creyentes, no son cristianos. What kind of a God would do that? Entonces, ¿qué tipo de Dios haría una cosa semejante? It's the God that Future for America serve. Ese es el Dios al cual Futuro de América sirve. It's a model of God that they have. Es el modelo de Dios que ellos tienen. And we want to distance ourselves from that God Y nosotros queremos distanciarnos de ese Dios que ellos presentan. because we don't serve
a God that would do something like this. Porque nosotros no creemos en un Dios que hará algo de este tipo. We have abundant evidence Nosotros tenemos abundante evidencia that God is giving a warning message to de all que- of the world. de que Dios tiene un mensaje de advertencia para el mundo entero, Whatever your religious persuasion sin is, importar cuál sea tu persuasión religiosa, Persuasão de religião, whether you are of a person of faith or no faith, bien sea que seas una persona de fe o no, fé ou sem fé. whatever your religious persuasion, sin importar cuál sea la religión, Persuasão, a sua fé, whatever your political persuasion, cualquiera que sea tu ideología política, whatever your sexual persuasion o is, cualquiera que sea incluso tu dirección sexual, whoever you are, quem quer quien quiera que seas, we believe nosotros creemos in a God that would send a warning en message un Dios that que, everyone could understand and recognize. que Dios manda un mensaje de advertencia a todos para que todos puedan And entender y having recibir. recognized the warning message, they would have an opportunity of being Y saved. cualquiera que lo consiga reconocer el mensaje de advertencia de Dios tiene la oportunidad de ser salvo. ser salvos. Now, being warned of a catastrophe Ahora, ser advertido de una inminente catástrofe is one thing, es una cosa, but that's not sufficient for salvation. pero no es suficiente para la salvación. Para a salvação. We also believe También nosotros creemos that after someone is being warned que después de que alguien ha sido advertido to fear God, para temer a Dios, Temer a Deus, they're also required to give Him glory. también se requiere luego darle gloria. And we could express that in the following fashion. Y yo podría expresar eso de la siguiente forma. seguinte forma: Whoever you are, whatever your belief system is, Sin importar quién tú seas o cuál sea tu sistema de religión, sua crença, we say that God has to give a warning message that's tailored to your needs. nós dizemos que nosotros creemos que Dios mandará siempre un mensaje de advertencia que estará Certainly dirigida not that's targeted to Bible believers. a tus necesidades, no solamente a los que creen en la Biblia. Once He has your attention Una vez que Él tenga tu atención and you begin to desire a change, y comiences a tener el deseo de cambiar tu vida, you see this warning is applicable to you. ahí te darás cuenta de que esa advertencia se aplica a ti. The second step, El segundo paso, passo, as the first angel's message identifies, is to give Him glory. como el primer ángel lo identifica, es darle gloria. do primeiro anjo identificado seria dar-lhe glória. And that means a person is required to enter into the kingdom of heaven, Y eso significa que tal persona tiene que entrar en el reino de los cielos. which means they need to come out of whatever darkness they're in. O sea, salir de la oscuridad en la que estaban y darle gloria. Trevas que eles estavam. And that darkness can be many things. Y esa oscuridad en la que cualquier persona estaba puede ser cualquier It cosa. can be a false Christian understanding of who God is. Puede ser una falsa comprensión cristiana de quién Cristão Dios falso de es. quem Deus é, It can be a false religion, O- no religion. O puede ser una falsa religión que esa persona tenía o que era ateo. But after accepting the warning, Pero después de haber aceptado la advertencia, step 2 is that everyone is required to enter into the kingdom of heaven. el segundo paso es que cada persona tiene que entrar en el reino de los cielos, que es darle gloria. There are two ditches. existem Hay dos dois abismos. caídas. One ditch is where Future for America are. Hay un hueco en el que puedes caer que sería donde se encuentra el futuro de They América, have developed a warning that's only applicable to Bible believers. en el cual ellos han terminado creando una advertencia que solamente puede ser aplicable para creyentes de la Biblia, Which shuts off a message to large swathes of humanity. que básicamente le cierra la posibilidad a grandes partes de la humanidad. Lest you think that this is something new, it's not. Y si tú piensas de que eso es algo nuevo, no lo es. This is just the development of a philosophy that they've had from the very beginning of their existence. Esto es, de hecho, un desarrollo de la creencia que ellos han tenido desde el principio, desde que fueron But there's creados. also another ditch, Pero también hay otro hueco en el que pudieses a caer. ditch that some of us in this movement are in. Un hueco en el que muchos de nosotros en el movimiento tal vez todavía estamos. That we think En el de creer because someone is in the world de que porque alguien está en el mundo, está no mundo, that they are not required to follow the same rules and regulations as we are required to de que follow. entonces esa persona que está en el mundo no tiene ninguna necesidad de algún día seguir nuestras mismas regulaciones, leyes They y think it's normas. unfair Hay personas que creen que es injusto é injusto
that God would require of these people que Dios in the algún world día vaya a pedirle a las personas que hoy están en el mundo to go through the same exercises, make the same commitments, make the same sacrifices as we have made. que tengan que hacer algún día los mismos sacrificios y compromisos que nosotros hemos hecho con Dios. mesmo sacrifício que nós façamos, That the requirements, the tests are too difficult. En cuanto a creer de que esas pruebas van a ser muy difíciles para ellos. So God would be willing to lower the standard. Creer de que Dios va a disminuir la norma para las personas del mundo. In fact, there may not be any standard. Y tal vez algunos creen que Dios no le va a dar ninguna norma a ellos. So there are two ditches on Así the que- path to heaven. Quiero que vean que hay dos huecos en este camino al cielo. One Uno is that this message is available to all humanity. Es creer de que este mensaje es para toda a humanidade. And once a person receives the warning, una es, tenemos que entender de que Dios cuando da un they mensaje can para just todo el enter into mundo, the kingdom of heaven Eles podem ese mensaje puede llevarlos al reino de los cielos. just by passing that test. apenas Pero de que creen de que solamente That's creer ditch one. es la única manera de entrar al cielo, simplemente aceptar eso. The other ditch Pero el otro hueco is sería where Future for America are el at, que habíamos hablado de Future for America, se encontra that they are developing warning messages that are tailored only to certain cliques or slivers of Christianity. donde ellos básicamente han dirigido un mensaje de advertencia en que los cristianos son los únicos capaces de poder acertarlo. And that warning message is shut off to all other groups. Y que ese mensaje no es para ninguno de los otros grupos en la humanidad. It identifies how racist and sexist that ministry is. Y eso identifica cuán racista y machista es ese ministerio. ministério é. Even though they don't even realize that that is their mindset or their worldview. A pesar de que ellos mismos ni siquiera se den cuenta de que esa es la mentalidad que ellos tienen. So as we go into our studies, Entonces, cuando avancemos en nuestros estudios, Avançando nos nossos estudos, the studies that I'll be doing this week, los estudios que yo presentations, voy a estar dando esta semana, essa semana, I want to look at some of these aspects quiero que miremos uno de estos aspectos of how Future for America have developed this model. de cómo Futuro de América ha desarrollado estos modelos. As they said, Como ellos dicen, disseram, when they compare 9/11 cuando comparan al 11 de septiembre, 11 de setembro, or September the 11th, 2001, o sea, el 11 de septiembre del 2001, when they compare that with July 18th, cuando lo comparan con 2020, el 18 de julio del 2020, 18 de julho de 2020. they claim to have proven the first, E eles dizem ellos que creen conseguiram que provar así o pueden primeiro, probar, which they're now using as evidence to demonstrate the veracity of the second. que agora y es la manera en que ellos prueban que la veracidad de la segunda predicción Veracity. tiene que cumplirse. Truthfulness. evidência para mostrar a veracidade desse segundo. Let's pray. Oremos. Orar? Heavenly Father, Querido Padre Celestial, we thank you for your goodness and your mercy. te agradecemos por tu misericordia y por tu amor. We ask and pray that you would be with us and bless us Te pedimos, Señor, de que nos guardes y nos cuides, as we open nos this bendigas. holy convocation. Al estar aquí, Señor, en esta santa We convocación, pray that you would breathe upon each of us the breath of God. te pido, Señor, de que derrames sobre nosotros tu espíritu. Lord, we know that there are many tasks to do this week. Señor, sabemos de que hay muchas tareas que tenemos que cumplir esta semana. Cooking, cleaning, Cocinar, limpiar, taking care of our personal needs, tener cuidado de nuestras necesidades personales. what you call the cares of this life. Las cosas que tú, Señor, llamas los cuidados de esta vida. But help us to remember Pero ayúdanos a recordar Ajude a lembrar the reason we're here las razones por las cuales estamos aquí. is not to cook and to clean, No es para cocinar o limpiar, but it's to study and learn. para estudiar y aprender. And not just to study and learn, Y no solamente estudiar y aprender, but to take time away from the world sino para tirar el tiempo del mundo and to meditate upon our experience y meditar en cuanto a nuestra experiencia and the work that you have given the individuals and this movement to do. y la obra que le has dado a cada uno de los individuos para que cumplan. e aos indivíduos.
Help us, Lord, to do our work efficiently, Ayúdanos, Señor, a cumplir esta obra de manera eficiente, but not to be distracted by that work. pero que no seamos distraídos al hacerla, Señor. May each of us, Que cada uno de Be- nosotros, may each of us be diligent que cada uno de nosotros podamos ser diligentes in the effort that we make to hear these presentations, en los esfuerzos que hagamos al escuchar estas presentaciones apresentações and in our spare moments e nos y en nuestros momentos to libres, meditate upon the thoughts that are presented que podamos meditar en los pensamientos que se nos están and our presentando individual calling. y cada uno de los llamados individuales que nos haces. May none of us, Que ninguno de nosotros, Señor, especially those in positions of responsibility, especialmente aquellos que están en posiciones de responsabilidad, e responsabilidade be consumed by the cares of this life sean consumidos, Señor, por los cuidados de esta vida, to a degree that they would distract us al punto, Señor, de que nos termine distrayendo from understanding and listening to the messages. de escuchar y entender el mensaje. Bless us, we pray, in Jesus' name. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. nós oramos em nome de Jesus. Amen. Amén.